Bienvenidos amigos a este podcast Temas sin Mentiras. La verdad triunfa, que conduce el señor José Luis González, el autor de este libro bestseller, 90 millas. Así es. 2.0, del cual además vamos a hablar y vamos a decirle dónde lo pueden conseguir y hablar de un tema también que es importante porque en todo esto la política ha jugado un papel fundamental y en este país hay dos partidos, el demócrata y el republicano, pero hoy vamos a hablar, evidentemente tocaremos al republicano, pero las bases y las críticas y todo lo que gira alrededor del Partido Demócrata. Pero antes de ello quiero decirle algo, fíjese una cosa, ¿no? Sabe que yo soy admirador de este tema, soy un alucinado de lo que se ha contado en este libro, porque es parte de lo que nos ha hecho a nosotros en la Florida, a los venezolanos, como soy yo, nuestra nueva casa. No sabíamos que iba a tener un alcance tan largo, tan destructor a nuestras sociedades. Este bolígrafo me lo regalaron aquí en la brigada 2506. Un señor dice, mire, léalo de Teams. La brigada. De la brigada 2506, ¿no? Gente que todavía dicen que fueron abandonados por un partido, que fueron abandonados por un gobierno, y el gobierno en ese momento era... Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. De Kennedy. De Kennedy. Usted ha decidido hablar del Partido Demócrata. Venimos de, y yo creo que no solo en Estados Unidos, del mundo, cuestionando lo que es un partido que probablemente está más ligado, más cercano a lo que algunos llaman el socialismo y el comunismo, que se vive en países como Venezuela y Cuba. Pero hoy la administración es del presidente Trump, de un partido republicano más conservador. Vamos a empezar hablando de los desafíos del Partido Demócrata. ¿Cómo lo ves, José Luis González? Bueno, el Partido Demócrata no es ni la mitad de lo que fue hace 30 años. Obviamente ha degradado muy rápidamente en los últimos 30, 40 años y la razón es porque ha sido intencional. Las personas que dicen o que piensan que esto fue un error o que fue gente que son incapacitada, no. Esto ha sido un plan que se ha llevado a cabo de básicamente conseguir el Partido Demócrata entero de caminar hacia la izquierda, de moverse hacia la izquierda, no solamente hacia la izquierda, ya pasaron de la izquierda, ya están ya en el comunismo. Y ahí donde están hoy en día, desafortunadamente, ya ellos no se deben llamar Partido Demócrata, se debían llamar Partido Comunista. ¿Por qué cree que de la filosofía de la izquierda, José Luis González puede afirmarme hoy en este podcast que ya son comunistas? Es decir, ¿qué ha cambiado de sus bases originales de la fundación? Además, el primer partido que se funda aquí en los Estados Unidos. ¿Qué cambió que puede llevar a personas como usted a decir que es un partido comunista? Mira, tú puedes decir lo que tú quieras. Palabras en realidad no significan nada. Son tus acciones las que cuentan. Y entonces uno se pone a analizar las acciones del Partido Demócrata y ahí ellos mismos se describen como comunistas. Te puedo dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Y esto no son opiniones, esto es realidad. Por ejemplo, lo primero que hace el Partido Comunista es separar el padre contra el hijo, el abuelo contra el nieto, ¿verdad? Siempre separando la familia. Eso es exactamente lo que están pasando aquí, hoy en día. Hoy en día quieren indoctrinarnos y decirnos y separar las generaciones jóvenes, Gen Z, Gen X, ¿verdad?, de la juventud o la gente que en realidad tendrá mi edad o un poquito más joven, ¿verdad?, los baby boomers, ¿verdad? Y eso, hacer esa entrada para cortar y picar esa relación en la familia, es un acto comunista. Eso lo hicieron en todas las situaciones. Y eso lo hablamos en uno de los podcasts, que fue lo que hizo Fidel Castro con la familia, las 7 familias, que pues lo ayudaron a fundar, a derrotar a Batista. E incluso a Luis, que es uno de los protagonistas, que casi devela y echa para atrás esta operación, pues lo llevó a develar frente a Fidel Castro a su propia familia, madre y hermano. Así fue, siempre es así. O sea que es como si un diagrama para hacer el mismo edificio.
estás hablando comunista en un edificio comunista, ¿no? ¿Verdad? Entonces los cimientos son iguales, la estructura es igual, el proceso es igual, y enseguida que una persona tiene la experiencia, los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, los chinos, los rusos, a la vez que ellos ven esos procesos que están cambiando el gobierno, inmediatamente se dan cuenta que es el comunismo lo que está tratando de tomarse el poder de este país. ¿Cómo puede uno identificar? El Partido Demócrata se funda prácticamente cuando está esta revolución y a punto de tomarla en Cuba, narrado perfectamente 90 millas 2.0. No deben de comprarlo, señores, está en Amazon. Además se convirtió en bestseller. Este sellito lo indica, es decir, que es un libro que se lo recomiendo, tiene que ser de cabecera para entender en nuestro hemisferio lo que estamos viviendo, países como Venezuela, Cuba, y si Nicaragua. Dios quiera, lo vamos a hacer una película pronto. Amén, eso va a ser una película que llegará y tendrá mucho más impacto porque la parte visual es generalmente con los testimonios y los argumentos que usted tiene grabado. Pero bueno, vamos a regresarnos a esos orígenes. ¿Por qué o qué relación cree José Luis González hay entre Fidel Castro y las bases del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos? Hay muchísimas situaciones que se pueden uno reflejar en ellas para decirte, mira, aquí hay una situación que es más que una relación, hay un compromiso. ¿Me explico? El compromiso de este país, por ejemplo, de no apoyar al refugio cubano para hacer una invasión otra vez de Cuba. ¿Por qué nunca en 60 años nada más ha pasado además de Playa Girón? Porque cuando los Estados Unidos hizo un pacto con Rusia, le prometió que no iba a permitir ningún ataque, ninguna organización de este país que fundara y organizara algo contra el país cubano, contra el régimen castrista que existe allí hoy en día. Y por eso no ha habido nada. Porque cada vez que hagan un grupo de armas, ¡pam!, viene el CIA y te las coge y se lo lleva. Y eso esa es la historia. Eso no soy yo hablando, ni es una opinión, eso ha pasado. 60 años que ha visto que solamente una invasión. ¿Por qué? Y aquí hay capacidad económica y humana para poder organizar algo, para ir allá y decirle a esos muertos de hambre, porque es lo que son unos descarados, ¿verdad?, sacarlos de ese país y darle al pueblo de Cuba la libertad que se merece. Ahora, cuando hay críticas hacia el Partido Demócrata, evidentemente, lo dijimos al principio, este podcast se iba a dedicar a hablar del Partido Demócrata, evidentemente tenemos que tocar al Republicano, que es otro de los grandes partidos, claro. No son los dos únicos, pero son los principales en los Estados Unidos. Cuesta mucho entender, señor José Luis, las bases y la ideología de un Partido Demócrata. Ejemplo, los venezolanos, que estamos atravesando una situación parecida, los mismos venezolanos critican a los que apoyan al Partido Demócrata y que lo han apoyado en los últimos tiempos, alegando, oye, vienen de un comunismo y van a apoyar a un partido que también es comunista. Pero ¿por qué la gente tiene como un velo en tratar de entender las bases? El Partido Republicano, en este caso, tiene una conservador, habla de algo que usted nombró al principio, la familia, que el Partido Demócrata no lo hace. Ojo, y aquí estoy describiendo como dice usted, yo no estoy inventando el agua tibia, y son las bases de cada uno de los partidos. Los hechos. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto entenderlo? Personas que vienen de nuestros sistemas. Bueno, porque en realidad, cuando una persona llega a este país y viene de un país que ha sido sacrificado y hoy en día es comunista, lo primero que ellos están buscando es la libertad. Tú sabes, aprovechar la oportunidad que le brinda este país a vivir una vida en su familia con libertad, poder hacer lo que uno, estudiar lo que uno quiere, hacer lo que uno quiera, pensar como uno quiere, hablar lo que uno desea, ¿me entienden? Todas esas cosas. Y hay veces que las personas con ese embullo, con ese entusiasmo, pues pierden la verdad, la orientación un poco de donde tienen que nunca olvidarse de donde vinieron, nunca olvidarse de... Yo conozco muchas personas, cubanos aquí, que se han olvidado de su país. Y nunca se puede olvidar de lo que pasó en Cuba y por qué pasó lo que en Cuba. Y hoy en día, hoy es el momento crítico, porque con la nueva administración que existe y las circunstancias sobre toda Latinoamérica,
¿Por qué? Por los chinos, por los rusos, por los cubanos, por los venezolanos, por los nicaragüenses. Todo, mira, qué mejor ejemplo que el presidente de El Salvador. Vamos a hablar. ¿Qué ejemplo más lindo? O el ejemplo de Argentina. Mira lo que ha pasado en Argentina. Pero cuando hablan de Nayib Bukele, lo señalan como un dictador, pero como de derecha, como lo tratan de deslastrar del demócrata. Esa es la prensa, desafortunadamente. Por eso estamos haciendo este programa. ¿Okay? Temas sin mentiras. Estamos preparando nosotros hechos, cosas reales que necesitamos nosotros comunicarle al público para informarle lo que está pasando. Porque desafortunadamente la prensa, y estoy hablando de todas las estaciones de televisión y muchas redes también, que no están comunicando la verdad, están dando, tienen una agenda, y esa agenda es la que están comunicando al público, y esa agenda hay que quitarle la careta y decirle al público la verdad. Ahora, yo me siento a veces dolido porque yo soy periodista y trabajo en los medios, y entonces digo, realmente, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los periodistas? Es decir, los periodistas que además creemos, yo por lo menos sé distinguir entre un partido y otro. En mi caso, afortunadamente vengo de una familia de padres que estuvieron juntos y nos criaron enseñándonos que la familia es lo más importante, que es el núcleo más pequeño de la sociedad. Eso lo he podido trasladar yo. Tengo un hogar, gracias a Dios, en el que yo también le he podido enseñar a mis 3 hijos que la familia es lo más importante. Y me cuesta mucho, señor C. Luis, aquí voy a desnudarme, ¿no? Entender por qué hay que ser tan open mind, con esos cambios, entonces que la familia no es papá, mamá, hijos, porque, y yo sé que existe, y no es una realidad que yo quiera negar, pero ¿por qué me tienen que vender que lo otro es diferente y que el malo soy yo, que creo en unas bases que me enseñaron y con las que se formó una sociedad? No sé si estoy pecando, corríjame. Te están vendiendo ese concepto de que vas al colegio desde el principio, desde kindergarten hasta final de bachillerato. Desafortunadamente eso es lo que está pasando hoy en día en este país. Y eso ha sido un proceso que los comunistas han hecho, que se llama indoctrinación, que lo están haciendo hoy en día, que fíjate que hoy en día hay que pelear por los libros que están presentándole a nuestros estudiantes para que lean, porque ni siquiera le están dando la verdad para leer. Entonces, ese proceso de preparación que están haciendo ellos, nosotros cuando llegan nuestros hijos a la casa, tenemos que hacer nuestro trabajo y borrarle la parte que le han metido en el colegio que está totalmente incorrecta y errónea, y darle lo que es la verdad, sin mentiras. Porque además nosotros en la familia formamos, el colegio educa. Es decir, la formación viene de casa. Es decir, nosotros nos mandamos a nuestros hijos. Pero es muy difícil, y lo entiendo, porque mis 3 hijos han estudiado aquí, en Estados Unidos, y tienen a veces unos conceptos, unas ideas que son totalmente diferentes a las que uno en casa tiene. Y como dice usted, a uno le toca hacer su papel hasta cierto punto, porque uno como padre no puede, porque nosotros no somos dictadores. Es decir, simplemente estas son las reglas, esto es lo que creemos, y tenemos que darle todos los elementos para que ellos puedan decidir cómo llevar su vida adelante. Pero influye algo que quiero que usted me lo aclare, sin mentiras, ¿no? El tema económico en el Partido Demócrata, porque se habla de justicia social, se habla de impuestos a la vez que crece, es decir, usted puede ganar más que yo y si usted gana tiene que ir creciendo los impuestos. El Partido Republicano, al contrario, todo el mundo debe pagar igual, pero ¿cómo influye la economía, el pensamiento económico en la ideología del Partido Demócrata y cómo termina, pues, afectando a nuestra familia? La respuesta es un poco complicada, pero déjame empezar donde en realidad empezó los impositivos, los impuestos que hay que pagar hoy en día, que afectan mucho a todas las familias, especialmente a las familias que ya acaban de llegar, que están trabajando, que están empezando, que ganan poco, relativamente poco, y están tratando de desarrollar su base, ¿no verdad? En este país no habían impuestos hasta 1913. En 1913 fue cuando se empezó y se hizo un acta en la cual se pide que todos los ciudadanos paguen impuestos. Y entonces de ahí para adelante esa acta se ha remodelado o revisado por lo menos 15 o 16 veces, ¿no verdad? Y entonces esa remodelación ha sido siempre o para aumentar impuestos o para reducir impuestos, depende de la administración que esté ahí. Y se ha utilizado
como una herramienta para tratar de ganarse el voto de las masas. Eso no es correcto. Por eso este presidente hoy en día está haciendo tarifas. ¿Por qué él está haciendo las tarifas? Porque esas tarifas pueden suplir los fondos que se necesitan y reemplazar los fondos de impositivos que nosotros hoy en día estamos pagando. Pero la gente que no es educada, que no tienen la preparación, que no conocen de los impositivos, yo conozco porque yo soy un CPA, ¿me explico? Y veo por dónde viene, veo la oportunidad y la sorpresa tan buena que va a ser al final de esta administración, que si Dios quiere los impositivos, si van a haber impositivos, van a ser muy pequeños y las tasas van a ser que tienes que ganar más de $150,000 al año. O sea que va a ser una cosa muy buena, no solamente para toda la gente de los Estados Unidos, o sea, para la macro y la microeconomía. Exacto, sino también va a ser moralmente va a subir y va a nos dar credibilidad a la administración y va a regresar lo que se ha perdido hoy en día en el gobierno norteamericano. Que eso es lo que difiere el demócrata con el republicano básicamente. Pero como estamos hablando hoy en temas y mentiras de los demócratas, ¿por qué el interés de esa igualdad si no somos iguales? O sea, usted tiene hijos, usted tiene esposa, tiene familia. El que tiene varios hijos sabe que los hijos no son iguales. En casa no son iguales, con la misma educación. Usted tuvo hermanos probablemente y no somos todos iguales. ¿Por qué ese empeño? Bueno, porque en realidad está basado en la oportunidad. Todo el mundo en realidad debía de tener la misma oportunidad, iguales. Esa es la base del demócrata, del Partido Demócrata. Y también del republicano. Y entonces, si podemos nosotros orientar y enfocar en tratar de proveerle a todo el mundo la misma oportunidad, que tú tengas la misma oportunidad que tenga yo, si tú estudias, no importa dónde naciste, no importa el color de tu piel, no importa tu religión, lo único que importa es tu carácter, ¿no? Tus principios, tu moral. Eso es lo más importante, ¿me entiendes? Y esa base es la que se empieza en la casa. Por eso el comunismo va a la casa, a tratar de dividir eso y romper eso, porque si no puede romper esa relación, entonces el comunismo no triunfa. Si a usted le tocaría a algún nieto en este tiempo, en el 2025, decirle, querido nieto, tenemos estos dos partidos en Estados Unidos y usted tiene que pensar y ser de este partido, ¿cómo lo convencería a un pequeño en casa? Yo no trataría de adoctrinarlo. De adoctrinarlo. Yo no. Eso está muy bien. No, yo le diera, mira, tienes que saber siempre lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Tienes que dedicarle, un día tiene 24 horas, tienes que dedicarle por lo menos 1 hora al día a hacer tu lectura, tu investigación, tus análisis y pensar críticamente. No dejarte ser adoctrinado, sino pensar libertad, tener libertad mental para tú poder analizar, diagnosticar y tomar tu decisión adecuada. Pero eso no solo es un excelente consejo, no solo para los niños, también para los adultos, porque los adultos, fíjese que estamos hablando de que pronto vamos a tener buenas noticias de el documental de este libro. Señores, no lo dejen de comprar, 90 millas 2.0. Está en inglés la primera parte y en español la segunda parte, ¿no? Pero hay mucha gente que le da flojera leer, le da flojera entender lo que está ocurriendo. Y además se han volcado a las redes sociales, que las redes sociales, coincido con usted con lo que decía al principio, TikTok, Reel, todo eso, tienen una política detrás de ello. Déjame decirte, ni siquiera tienen que leer el libro, pueden comprar el audiobook. El audiobook viene en inglés y en español. Si compras el de inglés, vienen ambos. Si compras el de español, vienen ambos. Así que de todas maneras te lo van a dar en inglés y en español. Usted es fácil para entonces lo único que tienen que hacer es encender y escuchar la historia de 90 millas. Para que usted disfrute y aprenda y se informe sobre lo que en realidad sucedió. Es muy importante. Y eso es genial. No dejen de hacerlo, de prepararse, de leer, de discernir y comparar. Yo siempre digo que además uno tiene que verlo todo. Usted nos contó en estos días, a Juan Carlos y a mí, que se dedique en la mañana, esto es un chisme, perdone que lo lleve a pantalla, pero a ver
todos los noticieros y todos los programas de inglés. Y usted se ríe porque yo le dije que no me contara nada que no pudiera porque todo lo contamos, ¿no? Pero es un ejercicio maravilloso. Ojalá uno tuviera el tiempo, pero hay que hacerlo. Usted se dedica haciendo eso a ver qué mentira dicen por aquí, qué verdad se dice por el otro lado, y con eso usted saca su propia conclusión. Es un ejercicio que parece sencillo, pero no lo es. No, yo tengo una grabadora en mi casa y yo grabo todos los programas políticos de todas las estaciones, CBS, ABC, NBC, MSNBC, Fox, Newsmax, usted la que quiera, One American Network, todas, sea de televisión o sea de internet. Y entonces yo, como tengo una mecánica que puedo acelerar, no tengo que ver ninguno de los programas comerciales ni ningún comercial, ninguno. Entonces voy al clavo, directamente al centro, y lo veo y voy haciendo mis noticas. Yo tengo como 10 libros de estos así, y voy mis notas. Entonces al fin del día digo, oye, la verdad es que lo que están tratando de hacer es increíble, porque uno se da cuenta que usan hasta la misma palabra, la usan en 6 o 7 estaciones de televisión, tratando de venderla al público coordinadamente un concepto, una idea, que puede ser o no puede ser verdad. Al final del día, cuando usted revisa sus notas y se da cuenta de eso, ¿con qué se acuesta? Pensando, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Se le ocurre alguna idea de cómo revertir eso? A veces no me acuerdo. A veces no me puedo acostar, no me puedo dormir hasta que por lo menos pueda reducir algo a papel, pero es difícil. Hay veces que me toma más de un día, a veces que toma 5, 6, 7 días, porque el tema que están desarrollando, la agenda que están desarrollando, imagínate, es un tema que puede ser una semana, que tome 3, 4, 5 días. Bueno, pero no me contestó si se le ocurre alguna idea que por lo menos le pueda presentar a algún presidente, al buró del presidente, decir, mira, hay que hacer esto con los medios, o hay que hacer aquello, o está trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Es un tema muy importante y hay que estar seguro que uno no se equivoque. No me puedo equivocar. Bueno, y si en sus notas se equivoca, por supuesto, su propio estudio no es la verdad absoluta, pero bueno, tiene un análisis que le costaría a mucha gente mucho tiempo y muchas horas hombres. Bueno, antes de terminar este podcast por el día de hoy, les agradezco porque este es un tema sin mentiras. Además de una persona que se prepara, que le preocupa y que le mortifica el tema de lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. No solo por nosotros, los que estamos actualmente viviendo en este país, a todos los que repercute. No dejen de comprar este libro y vamos a hablarle un poquito porque este tema, de verdad, tema sin mentiras, se origina por este libro, ¿no? Que además lo pueden comprar, ya nos va a decir dónde, pero tiene mucho que ver con lo que ha sido la política en las últimas décadas aquí en este país, en Estados Unidos. Definitivamente. Lo que pasó en Cuba ese día, el 17 de abril de 1961, fue una mancha muy fea en los Estados Unidos, porque abandonaron a 1.400 hombres en la bahía de Cochino cuando le habían prometido apoyo aéreo. Eso es un crimen. Un crimen. Bueno, ¿dónde podemos comprar el libro? El libro se puede conseguir en Amazon.com, así que se lo recomiendo. Se puede conseguir en libro duro, así como este, o se puede conseguir audio, solamente que lo escuche. Mientras que va manejando puede escucharlo, o cuando está en su casa. ¿Ok? Y no dejen de comprarlo. Les agradezco por habernos acompañado en este podcast del día de hoy. Temas sin mentiras, la verdad triunfa. Gracias a José Luis González, porque realmente uno aprende. Y es la idea. Estamos en la época del conocimiento y de donde debemos diversificar y entender lo que estamos viviendo, porque si no comprometemos el futuro. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes gracias, por supuesto, por vernos. Nosotros nos despedimos hasta la semana entrante. Gracias.